Hoy te queremos explicar el caso de Karma, una mujer que durante varios años acumuló una deuda de varias decenas de miles de euros. Se puso en contacto con Libertad Sin Deudas y en cuestión de 8 meses se le habían cancelado todas sus deudas. Karma Riera tiene 61 años y llegó a acumular una deuda de más de 70.000 euros entre créditos, préstamos y con la hacienda pública. Contactó con Libertad Sin Deudas y en cuestión de 8 meses se le había cancelado toda la deuda. Pues Karma, cuéntanos, ¿tú eras una persona normal? ¿Llevabas una vida normal? ¿Quién era Karma antes de contraer la deuda? ¿En qué momento empiezas tú a acumular deuda? ¿Qué ocurre? A ver, la vida me dio un cambio porque tuve un accidente de coche, entonces bueno, acabé en una residencia muy joven y ahí conocí a una persona en la cual me fui a vivir con ella y cuando fui conociéndolo poco a poco, pues bueno, era un jugador y pidió préstamos y cosas a mi nombre porque teníamos una cuenta conjunta. Entonces, poco a poco con los años me fui recuperando, porque he estado 6 años en silla de ruedas, y entonces pues me fui recuperando y cuando vi que todo lo de él a mí se me cargaba, digo, yo tengo que desaparecer de aquí. Y me separé de esa persona. Y entonces fue cuando dije, bueno, empecé a averiguar qué cosas había en el mercado para saber, porque sabía que podías hacer borrados de deudas y cosas de estas, pero que no realmente se fueran. Y al final encontré pues, que realmente las deudas sí que desaparecían. Entonces, pues bueno, cuando decidí hacerlo, busqué información, contacté con diferentes abogados y contacté al final con Libertad Sin Deudas simplemente por el trato que me dieron de poderlo pagar de fácil manera. Porque claro, yo no tenía dinero para poder pagarlo. Y pagándolo mes a mes podía pagarlo. Y los contraté por ese servicio. Simplemente fue ese el motivo que me decidió a ellos. Antes de que tuvieras el accidente, ¿tú alguna vez te habías endeudado? ¿Qué vida llevabas? ¿Trabajabas? Sí, yo he trabajado para otras personas porque he sido chef entonces, muchos años, pero después monté un restaurante mío y he sido empresaria durante 10 años. Y claro, teniendo el negocio hay momentos en los cuales también debes dinero y debía dinero a Hacienda y también en la seguridad social de los autónomos. Lo que pasa es que lo de los autónomos lo pude limpiar, lo que no pude limpiar eran cosas de Hacienda. Es decir, tú tenías una deuda que en principio hubieras podido llegar a asumir, pero la vida te pone en tu camino a una persona que hace que esa deuda se agrande todavía más. Exacto. Esa persona que tú te encuentras después del accidente, ¿te pedía dinero? ¿De qué forma te arrastra un poco a agrandar esa deuda? ¿Qué ocurrió? Ocurrió simplemente pues que, ya te digo, a ver, yo podía haber vivido sola, haber hecho todo lo que hice sola, lo que pasa que igual necesitaba el apoyo de alguien y por eso me apoyé de él, para montar una casa, los dos íbamos en silla de ruedas. Entonces, y claro, no lo conocía, lo conocí en una residencia, tenía mi misma edad, pero en una residencia. Claro, cuando empiezas la convivencia es cuando empiezas a saber cómo es la persona. Entonces era una persona que no se cuidaba. Bebía, fumaba, jugaba y estaba toda la noche jugando con las plataformas que hay online de juegos. Entonces, claro, al tener una cuenta conjunta para asumir el alquiler de la casa y todas las cosas, y los pagos de luz, agua, gas, todas esas cosas, entonces, pues a través de ahí, él empezó a pedir crédito sin yo saberlo. Es decir, todo lo que daba, lo que había en cualquier banco que podían dártelo, que sabes que están preautorizados, él lo solicitaba todo. A tu nombre, claro. Claro, bueno, conjuntos. Hay aparte de él, pero claro, después él ha fallecido, la deuda me quedaba a mí. Claro. ¿En qué momento te das tu cuenta de que debes muchísimo dinero y cómo te sientes? ¿En qué momento dices, madre mía, no puedo seguir con esto? Bueno, me doy cuenta que debo mucho dinero cuando realmente te das cuenta que quieres contratar. Cuando yo ya me doy el paso de irme a vivir y me quiero contratar una línea telefónica, no me la conceden porque estoy en lista de AMNEF. Entonces, claro, pienso. Entonces fue cuando yo empecé a mirar. Yo sabía anteriormente, por otra serie de abogados y amistades que había tenido, que sé que hay unos borrados, que hay empresas que los hacen, pero eso es temporal, nada más. También cuesta dinero, que tampoco no te dejan pagarlo poco a poco. Pero a razón de ir buscando y de ir informándome fue cuando supe de la ley de la segunda oportunidad. Y entonces fue cuando ya me puse, bueno, lo comenté con mi hija en aquel momento era incrédula, pero bueno, busco información, me dio algún contacto y realmente Libertad Sin Deudas no sé si vino a través de mi hija o a través mío, pero contacté con varios, pero fue el que realmente me dio la facilidad de pago.
y a través de eso pues fue cuando los contracté. Vamos, fue lo que realmente me hizo poder hacerlo. Hasta el momento en el que tú te empiezas a buscar ya de qué forma cancelar tus deudas y llegas a libertad sin deudas, ¿qué procesos pasas? Es decir, ¿pasas por un proceso de miedo al ver que debes dinero, de incredulidad al ver cómo ha crecido tu deuda, no sé si de vergüenza? Es decir, ¿cuesta decírselo a la familia? ¿Cuesta reconocerlo? Sí, a ver, cuesta decirle a la familia que te tienen que pedir ellos una línea de ADSL. A ver, todo cuesta porque piensan, tú no tienes que estar pidiéndole a tu hija que te contrate una línea de ADSL. Sabes que tienes una pensión, porque soy viuda, tienes una pensión de viudedad y que la pensión cada mes la tienes embargada. Claro, todas esas cosas en el fondo te da vergüenza, no quieres contárselo a la gente. Es decir, tú tienes te llega una hoja de la Seguridad Social cada año que te dice, tu pensión es esta. Pero luego resulta que tu pensión no es esa, porque te quitan un montón cada mes. ¿Y rabia sientes? Porque hay casos de personas que se endeudan porque han apostado por un negocio que no ha salido bien. En tu caso, aunque tú tuvieras una deuda que tú ya hubieras contraído, podrías haberte recuperado, pero al juntarte con esta persona que hizo que esa deuda se disparase, ¿tú sentías rabia de ver cómo esa deuda se había hecho grande por culpa de una tercera persona? Sí. A ver, más que nada me sentía culpable del por qué me había ido con esa persona y por qué había hecho eso. Simple, era la culpabilidad de eso. Rabia, claro, porque decías que nunca estaré limpia. Me endeudé yo sola por el negocio, que a veces pues, te pasa cuando tienes un negocio, pero bueno, era algo que yo iba haciendo poco a poco y que me iba poniendo al día. Pero después te viene otra persona que te recarga, entonces dices, bueno, nunca voy a quedar limpia, pero es que al final, por poco, a medida que me vayan quitando, voy a estar toda la vida pagando. ¿Tuviste esa sensación de desesperación de no veo el fin de esto? Sí, simplemente, sí, dije, es que voy a estar toda la vida pagando, es decir, me voy a morir pagando y nunca voy a cobrar mi pensión completa. ¿Y tú llegaste a recibir llamadas de acoso de Sí, acreedores? sí. Cuéntame, ¿quién Las, te llamaba? ¿Cuántas veces al las día? empresas que se dedican a recobros, las empresas que se dedican a recobros son, además que no tienen nada, es decir, tú les cuentas lo que te ha pasado y no tienen nada de empatía contigo, es decir, a ellos les da igual lo que tú les cuentes, ellos te dicen que tienes que pagar y pagar, pero a saco. ¿Cuántas veces al día te podían llamar? Hay días que pueden llamarte 4, pasarte una semana que no, por mucho que bloquees el número te llaman con otros números y tú contestas siempre y siempre te están acosando. ¿Y alguna vez subieron el tono? Es decir, al margen de decirte Sí, tienes que pagar, sí, ¿qué te dijeron? que tienes que pagar porque tú tienes que pagar y que este mes vas a cobrar una doble y que tienes que pagar la doble. Y dices, a ver, mi vida la gestiono yo, no tú. Tú estás trabajando y a ti te pagan, tú no te dan una comisión por lo que yo te pague a ti, Eso es acoso. pero lo hacen. Tú parece que eres una mujer que tiene mucho carácter. Hay gente que está en tu situación que entiendes que se puede haber completamente hundida. Es decir, que no tiene esa respuesta que acabas de decir tú de, bueno, mi vida la controlo yo, no tú. Hay gente que se puede venir abajo. Sí, sí, lógicamente que sí. A ver, yo a veces, a ver, quizá porque las me han pasado o porque he gestionado un negocio y hay momentos en el cual no llegas y cuando no llegas dices, bueno, hasta aquí y hasta aquí. Entonces, a lo mejor tengo la capacidad de poder hacer esto, pero comprendo que haya personas que se pueda abrumar y que se pueda hundir realmente y meterse en un círculo todavía de espiral y caer en picado. También sabías que podías cancelar las deudas. ¿En qué momento de tu vida conoces que hay empresas, bufetes de abogados o que existe la ley de la segunda oportunidad que pueden hacer que te olvides de las deudas? Aproximadamente hace unos 3 años que me enteré de esto, que me puse en manos, hará unos 2 y que estoy limpia 1. Cuéntanos, ya nos has dicho que fue una casualidad un poco la forma en la que descubriste Libertad sin deudas. ¿No recuerdas muy bien cómo llegaste a nosotros? No, ya te digo, porque busqué, a ver si lo comenté a mi hija, buscamos contactos, ella me pasó, yo también, llamé a varios sitios, no sé si es un contacto de ella o un contacto mío, no lo sé seguro. El que me hizo contactar a ellos fue la libertad de pago. El que me dijeron, pagarás un tanto cada mes, y cuando me dieron esa posibilidad, digo, puedo pagarlo tranquilamente. No me abruman con tener que pagar un coste de 3.000 o 4.000 euros que yo no disponía de ellos. Ujú. ¿Tuviste también una primera etapa inicial de incredulidad cuando sabes que igual te puedes olvidar de una deuda tan grande como casi 70.000 euros? Bueno, cuando me puse ya a buscarlos, ya me había informado sabiendo que eso era real. Lo que no sabía cuánto tiempo. Sí que cuando hablé con el abogado, Eloy en este caso fue el que a mí me tramitó las cosas, él me comentó que máximo en un año estaba y realmente mi caso ha sido 8 meses más o menos. ¿Qué te pareció Eloy? ¿Se ha convertido en una persona? Para mí sí, un referente. ¿Por qué?
Bueno, porque a ver, es un contacto que tengo en el WhatsApp, cuando tengo una carta, una cosa, pues se la mando por WhatsApp, él me contesta y estamos en contacto siempre. Es decir, la facilidad de pago quizá fue lo que más te llamó la atención por necesidad económica, pero luego a nivel de trato te acabaron de convencer, ¿no? Sí, no, además me ha asesorado en otros temas, es decir, a nivel para hacer algún tipo de una inversión, me ha asesorado con otros compañeros suyos en otros temas de abogados, es decir, que me ha asesorado siempre, es decir, él está dispuesto a ayudarte a lo que sea, siempre. ¿Recomendarías a una persona que se encuentre en tu situación que acuda a Libertad sin deudas? Para mí sí, yo sin ninguna duda. ¿Por qué? A ver, simplemente porque para mí él es muy agradable, una persona que te da facilidad, confianza, es respetuoso y luego la facilidad de pago. Ujú. ¿Tú crees que es importante que una empresa que está acompañando para hacer una labor pues, más burocrática o legal a una persona que quiere cancelar sus deudas, pero que también tenga esta parte humana de estar al otro lado del teléfono? Es decir, hay un componente emocional que es importante que sepan gestionar desde un bufete como Libertad sin Deudas. Sí, es importante porque que siempre puedas tener ese contacto, que puedas consultarle cualquier cosa. Sabes que no va a contestar enseguida, pero es que tú les mandas un WhatsApp y él te responde en el mismo día, o como mucho al día siguiente por la mañana. A las 9 de la mañana te ha respondido. Entonces dices, vale, tengo la tranquilidad que cualquier duda que tenga, él me la soluciona. Cuéntanos la sensación en el momento en el que ya haces la primera llamada, contactas con él hoy, te explica las condiciones, ves que para ti es posible asumir las cuotas que él te propone y te empieza ya a hablar de plazos. ¿Qué cambia en ti? Emocionalmente hablando, quiero decir, pasas del agobio absoluto a una tranquilidad. Sí, pasa una tranquilidad y luego recuerdo muy bien cuando la primera persona que te hace las gestiones, cuando te abren todo, bueno, te piden el número de la seguridad social y te hacen una serie de cosas, bueno, ellos saben los trámites, ¿no? Y te piden un número y te dicen, tienes que ir a hacer eso. A partir de ese momento empezaban a llegarte que si mensajes, que si esto, y dices, pero ¿con qué facilidad hacen las cosas? ¿Cómo lo pueden hacerlo? Porque fue súper rápido el que gestionaran toda la documentación que necesitaban. Ujú. ¿Crees que si te hubiera tocado a ti hacer toda esa parte de documentación, igual hubiera sido, no sé, sobrecogedor para ti tener que hacer frente a un montón de papeleo que A te ver, podían sí, haber pedido? porque es que estás dando vueltas un montón de días sin que nadie te asesore, y en cola aquí, cola allí. Además, ahora aún puedes ir, pero en ese momento todavía era cuando estábamos casi, sí, bueno, estábamos todavía con citas previas, y Ujú. las citas previas te hacen mucho tiempo. ¿Tú recuerdas el día, el momento y de qué manera tú sabes que te han cancelado la deuda? Sí, esto fue a mediados de enero del año pasado. Cuéntanos cómo fue. Pues por la mañana me escribió un WhatsApp y me dice, enhorabuena, tienes todas las deudas limpias, estás limpia. ¿Y tú? Pues nada, luego ya me mandó todo bueno, la sentencia y todo, y cuando ya la tuve digo, bueno, ahora, a ver, me lo creí porque me lo dijo, pero cuando ya ves la sentencia dices, no puede ser. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo celebraste? Nada, se lo mandé enseguida a mi hija, se lo enseñé y ya está. Para mí fue un alivio. Empiezas una nueva vida, ¿no? Cuando eso te Lógicamente pasa. sí, lógicamente sí. Sí. Y ahora, ¿cómo ves la vida? Me has dicho que hubo un momento que tú dijiste, voy a empezar a cobrar una pensión y nunca voy a ver un duro de eso porque no voy a poder. Y entonces, cuando ya te han cancelado la deuda, ¿cuál es tu nueva visión de tu nueva Bueno, que como vida? mínimo estoy cobrando la pensión cada mes, cobro una doble y la cobro entera y todo lo cobro bien. Entonces dices, bueno, como mínimo puedo contar con un dinero que realmente mi vida es con eso. Ujú. Y ha cambiado, a pesar de que tú lo hayas vivido con entereza, que lo hayas sabido gestionar bien, que hayas tenido la compañía, sobre todo de tu hija, entiendo, Sí. porque hablas mucho de ella, ¿crees que realmente arrastras algo traumático de todo aquel periodo? ¿Cómo es De tu la, relación con el dinero? no, con el dinero, bueno, es decir, a ver, yo lo doy todo a los demás, para mí no me gasto nunca nada, para los demás sí, lo doy todo, pero he aprendido a gestionar el dinero, lógicamente. A Ujú. ver, cuando te metes en deudas, cuando pierdes dinero porque realmente te han engañado, entonces realmente quedas escamada. Y cuando quedas escamada, a ver, como os dice, gato del agua caliente huye, ¿no? Pues exacto, es lo mismo. Claro, pero tú no puedes saber, si alguien te engaña, no puedes saber quién te va a engañar, ¿no? Quiero decir, es completamente ajeno a ti lo que te Pero te ocurrió. aseguras, sí, pero bueno, ahora me aseguro muchísimo más. Me aseguro muchísimo más, porque al final, como es lo que dicen, ¿no? La vida te va poniendo pruebas para que aprendas. ¿Qué vida llevas ahora?
Bueno, ahora realmente me dedico a mí, estudio, ¡Guau! voy al gimnasio, ¿Qué estudias? bueno, voy a inglés, estoy haciendo un curso online sobre hostelería, bueno, del mundo mío, ¿me entiendes? De hostelería, protocolo y todo esto. Y luego voy al gimnasio porque lo necesito, pues al haber pasado el accidente necesito el gimnasio para poder estar en condiciones. Qué No, yo no bonito. pensaba que pudiera recuperarme. Bueno, dicen precisamente que ese es el sentido de esta ley, que la gente pase de ser un cero a la izquierda, gente que está desmotivada, que no quiere seguir trabajando y produciendo porque todo se lo van a quitar porque tiene deudas acumuladas, a ser pues parte proactiva de la sociedad, que es Vale. justo lo que te ha pasado a ti, Sí, ¿verdad? no, pero es que aparte de esto, ahora en enero empezaré un curso a través del SOC y que bueno, luego tiene unas prácticas en administración y es para ver si puedo empezar a trabajar hasta que me jubile y pueda luego poder cobrar la pensión mía de jubilación también. Pues muy bien, qué alegría. No sé si hay algo que yo no te haya preguntado que tú quieras explicar, sobre todo para transmitir eso a las personas que nos puedan estar escuchando, pues que es posible, que es real, que esto ocurre, la cancelación de deudas es posible y sobre todo también pues de la experiencia que has tenido en Libertad sin Deudas, de la calidez, del acompañamiento, de la solvencia. A ver, primero no me he sentido nunca sola, es decir, Eloy siempre ha estado para apoyarme y ayudarme en las cosas y asesorarme. Después la facilidad de pago, que eso ya lo he repetido varias veces. Y luego la rapidez, porque a ver, si en 8 meses te quedas limpio, la verdad, cambia la vida por completo. Pues muy bien, pues muchas gracias, Karma, por habernos hablado Muchas de tu gracias historia. y a ti también.